junio de 2025. Un mes que quedará marcado en la memoria colectiva del mundo. Las noticias no dejan de actualizarse, y cada día parece traer una nueva escalada de tensión. El mundo contiene la respiración. Irán e Israel han pasado de la guerra en la sombra a ataques directos. Lo que antes era un conflicto encubierto, ahora se muestra abiertamente ante los ojos de todos, con consecuencias impredecibles. Este conflicto no es solo un titular lejano, tiene el potencial de arrastrar a potencias como Estados Unidos, Rusia y China y cambiar el equilibrio global. Las decisiones que se tomen en las próximas horas y días podrían definir el rumbo de la política internacional durante años. Un conflicto así afecta a la economía mundial. El precio del petróleo se dispara, los mercados tiemblan y la incertidumbre se apodera de inversores y gobiernos. Las cadenas de suministro se ven amenazadas y la volatilidad se siente en todos los rincones del planeta. La gasolina y los alimentos suben y los productos básicos se vuelven más difíciles de conseguir. Las familias sienten la presión en su día a día y la preocupación por el futuro crece. Y todos lo sentimos en el bolsillo. No importa en qué parte del mundo vivas, el impacto económico de una guerra de esta magnitud se refleja en la vida cotidiana. Desde el precio del pan hasta la factura de la luz. Pero el impacto humano es aún más devastador. Ejércitos poderosos, tecnología avanzada y armamento nunca antes vistos se despliegan en el terreno. La guerra moderna no distingue entre fronteras ni entre combatientes y civiles. Y sobre todo, civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Familias huyen, ciudades bombardeadas, hogares destruidos en cuestión de minutos. La vida de miles de personas cambia para siempre. Miedo constante. El sufrimiento humano es la peor consecuencia de cualquier guerra. Niños que no entienden por qué deben abandonar su hogar. Padres que no saben si podrán proteger a sus familias. El trauma y la incertidumbre se extienden mucho más allá del campo de batalla. ¿Por qué Irán e Israel han llegado a este punto? ¿Qué ha pasado en los últimos días para que la situación explote así? ¿Qué intereses están en juego? ¿Y quiénes son los actores clave detrás de las decisiones? Analizaremos si el miedo a una guerra mundial está justificado y qué consecuencias podría tener para la gente común. ¿Estamos realmente al borde de un conflicto global o aún hay espacio para la diplomacia? El objetivo: que entiendas la gravedad de la situación y por qué la paz y el diálogo son más necesarios que nunca. Solo a través de la cooperación internacional y la voluntad de escuchar al otro podremos evitar una catástrofe mayor. No es solo un conflicto lejano, nos afecta a todos. Entenderlo es fundamental para exigir soluciones y no quedarnos indiferentes ante el sufrimiento ajeno. La paz nunca ha sido tan urgente. Cada voz cuenta, cada gesto de solidaridad suma. La historia nos enseña que la indiferencia solo agrava las crisis. Mantente informado. Lo que ocurre hoy puede cambiar el mundo mañana. Solo con información y empatía podremos construir un futuro más seguro para todos. Para entender el conflicto actual entre Irán e Israel, es fundamental mirar atrás en la historia y comprender cómo dos países que alguna vez fueron aliados, hoy se encuentran en bandos opuestos de una de las rivalidades más peligrosas del siglo XXI. Antes de 1979, Irán e Israel mantenían una relación cercana. Compartían intereses estratégicos y colaboraban en áreas como la economía, la tecnología y la defensa. Bajo el gobierno del Shah, ambos países cooperaban diplomática y militarmente. Israel veía en Irán un aliado clave en una región inestable, y juntos buscaban contrarrestar la influencia soviética y árabe. Pero todo cambió drásticamente con la revolución iraní de 1979. El nuevo régimen islámico, liderado por el ayatolá Jomeini, consideró a Israel un enemigo ideológico y rompió relaciones diplomáticas de inmediato. Irán comenzó a financiar y armar a grupos hostiles a Israel, como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza, utilizando a estos actores como brazos armados en una guerra indirecta que se extendió por toda la región. Israel, por su parte, respondió con una serie de operaciones encubiertas, ciberataques sofisticados y sabotajes dirigidos al programa nuclear iraní, buscando frenar el avance de su enemigo. Durante más de 40 años, ambos países jugaron una peligrosa partida de ajedrez en la sombra, donde la inteligencia, el espionaje y la guerra indirecta eran las piezas principales. Ahora, en 2025, ese juego secreto ha terminado.
El enfrentamiento, que antes se libraba en la oscuridad, ha salido a la luz y se ha convertido en un conflicto directo y abierto. La enemistad, que durante décadas se mantuvo oculta tras bastidores, ha estallado abiertamente en las calles, en los medios y en los campos de batalla. Lo que comenzó como una rivalidad ideológica y estratégica, hoy se ha transformado en una guerra real, con consecuencias impredecibles para toda la región. Así se forjó el conflicto que ahora amenaza con desbordarse y arrastrar a otros países, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación. El mundo entero observa, consciente de que el destino de Medio Oriente podría cambiar para siempre. La chispa llegó el 12 de junio de 2025. El OIEA acusó a Irán de violar sus compromisos nucleares. Israel afirmó que Irán tenía suficiente uranio para fabricar varias bombas nucleares para ellos, una amenaza existencial. Decidieron actuar militarmente, convencidos de que la diplomacia y las sanciones ya no servían. El ataque israelí fue un punto de no retorno. Irán rompió negociaciones y declaró la guerra. La diplomacia colapsó. La puerta a la paz se cerró. El fuego de la crisis nuclear encendió toda la región. El mundo entró en una nueva era de incertidumbre. El riesgo de una catástrofe global nunca fue tan alto. Israel lanzó ataques aéreos masivos sobre instalaciones nucleares y militares en Irán. Irán respondió con cientos de misiles balísticos contra ciudades israelíes, desatando el pánico y la destrucción. El ciclo de ataque y venganza se intensificó. Cada golpe era respondido con más fuerza. Las reglas de la guerra en la sombra se rompieron. Ahora es una guerra total. Ambos países muestran su poder militar, pero el precio es altísimo. El conflicto amenaza con expandirse y arrastrar a otros actores. Oriente Medio arde, y el mundo teme una catástrofe mayor. La espiral de violencia parece imparable. El reloj avanza hacia el abismo. Detrás de los bombardeos, la tragedia la viven los civiles. En Irán, cientos de muertos y miles de heridos. En Israel, el miedo y las víctimas se multiplican pese a las defensas. Familias huyen de Teherán, usando el metro como refugio improvisado. El pánico y la desesperación dominan las calles. En Gaza, la crisis humanitaria se agrava, invisibilizada por la guerra mayor. Los más vulnerables sufren en silencio, atrapados en un conflicto que no eligieron. El dolor se extiende por toda la región. La guerra siempre castiga a los inocentes. El conflicto es global. No se trata solo de una disputa local, sino de una red de intereses y alianzas que abarca todo el planeta. Cada movimiento en la región resuena en las capitales más poderosas del mundo, y las decisiones tomadas aquí pueden tener consecuencias en todos los continentes. Estados Unidos apoya a Israel con inteligencia, tecnología militar y defensa, proporcionando recursos estratégicos y asesoría. Sin embargo, la Casa Blanca evita involucrarse en una guerra directa, buscando contener la escalada y proteger sus propios intereses en la región. Washington también presiona a sus aliados para mantener la estabilidad, mientras refuerza su presencia militar en el área. Rusia y China respaldan a Irán en foros internacionales y con acuerdos económicos, pero sin arriesgarse a un enfrentamiento abierto con Occidente. Moscú y Pekín ven la crisis como una oportunidad para desafiar la influencia estadounidense, aunque prefieren evitar una confrontación militar directa que podría desestabilizar aún más la región. El eje de la resistencia, Hezbolá en Líbano, milicias en Irak y Siria, y los hutíes en Yemen, amenaza con abrir nuevos frentes de batalla. Estos grupos, apoyados por Irán, buscan presionar a Israel y a sus aliados, aumentando el riesgo de una guerra regional más amplia y compleja. Turquía condena abiertamente a Israel y exige un alto al fuego, mientras equilibra su papel como potencia regional. Las monarquías del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, temen verse arrastradas al conflicto y sufren por la inestabilidad que amenaza sus economías y su seguridad interna. Un ataque a un yacimiento de gas compartido con Qatar enciende las alarmas regionales. La seguridad energética se convierte en una prioridad, ya que cualquier interrupción puede afectar los mercados globales y provocar crisis económicas en cascada. Cada actor juega su propio juego, persiguiendo sus intereses y estrategias, pero todos comparten el temor a que la situación se descontrole y se convierta en una guerra de gran escala.
Las alianzas y rivalidades entre países hacen que la guerra sea mucho más peligrosa. Un error de cálculo o una provocación podría desencadenar una reacción en cadena difícil de detener. Oriente Medio es un tablero de ajedrez explosivo, donde cada pieza representa un riesgo y cada jugada puede cambiar el destino de millones de personas. El mundo entero está en vilo, observando cada desarrollo con preocupación, sabiendo que el equilibrio es frágil y que el futuro de la región y del planeta está en juego. Europa pide calma y diplomacia, temiendo una guerra a gran escala en su vecindad. El suministro de energía y el alza de precios ya afectan a la economía europea. Un conflicto mayor podría provocar una crisis energética y una nueva ola de refugiados. Europa no quiere intervenir militarmente, apuesta por la mediación y la presión diplomática. Saben que una guerra abierta sería catastrófica para todos. La contención es la única estrategia viable. Europa intenta ser la voz de la razón, pero el miedo a un punto de no retorno es real. ¿Puede esto desencadenar una tercera guerra mundial? El riesgo es real. Si Estados Unidos o sus aliados intervienen, Irán promete atacar sus bases, lo que podría provocar una respuesta masiva. Rusia y China podrían aumentar su apoyo a Irán, elevando el peligro de enfrentamientos directos entre potencias nucleares. Una guerra mundial hoy sería diferente. Conflictos regionales, ciberataques, crisis económicas y choques en varios frentes. El conflicto Irán-Israel puede ser la ficha de dominó que desate una reacción global. El impacto económico sería devastador. Mercados en caída, inflación y recesión mundial. La inestabilidad política crecería en todo el planeta. Las ondas de choque llegarían a todos los rincones. El mundo está al borde de una crisis sin precedentes. El conflicto ha cruzado un umbral peligroso. La guerra en la sombra ha dado paso a la confrontación directa. Las grandes potencias están cerca de verse